poquito de aborto. Nos toca ahora hacer hincapié en lo que sería la punibilidad del aborto profesional. En tal sentido, el ordinario 86 del Código Penal, en su primera parte expresa que incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaron de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. Este delito solo pueden cometerlo las personas mencionadas taxativamente en el texto legal. Por lo tanto, como dice el doctor Jorge Bompadre, quedan excluidos aquellos que no están enumerados, como sucede con los enfermeros, practicantes, etc. La disposición en el examen alude al abuso de su ciencia o arte. Abuso significa mal uso, vale decir, hecho intencionalmente, de un derecho, de una facultad, de una potestad, y cuyo ejercicio sería conforme a la ley si se efectuara correctamente. En sentido objetivo y subjetivo se configura una acción que no corresponde a los principios normales de la lex artis y de la ética de la función, y que además es ejecutada con conocimiento de su carácter abusivo. Esta cooperación, como señala la norma del artículo 86, equipara a los partícipes a las penas del autor, pero es necesario que esa complicidad se haya producido en el hecho del aborto y no de cualquier participación que tienda, por ejemplo, a ocultar el hecho ya realizado, sin perjuicio de la aplicación de alguna de las formas de encubrimiento previstas por nuestro ordenamiento penal. La impunidad del aborto profesional. La misma norma, el artículo 86, pero en su segunda parte, establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. En consecuencia, tenemos dos tipos de aborto dentro de esta norma penal. Primero sería el aborto terapéutico, que está en el inciso primero del artículo de supracita, donde contempla una causa de justificación específica denominada aborto terapéutico, que no es un caso, como estima Eusebio Gómez, de un estado de necesidad. Existen mayores exigencias que las vistas hasta ahora, porque impone que quien practique el aborto sea un médico y que éste proceda con el consentimiento de la mujer, y que si bien el mal que amenaza es necesario, la situación no lo es. Lo que sucede en realidad es que, como bien señala Edgardo Alberto Dona en su Tratado de Derecho Penal, tanto la doctrina italiana como la española han tratado a esta eximente de pena abordándola con arreglo al régimen del estado de necesidad, posición que ha influido en la doctrina nacional que en parte seguía este rumbo. Por otra parte, nuestra ley exige el consentimiento válido de la mujer, lo que no es requerido en el supuesto del estado necesario. No es suficiente el consentimiento presunto tácito, por lo que si el médico no lo recaba en debida forma, podrá cometer igualmente el delito de aborto sin consentimiento de la mujer, ya que este último forma parte de la estructura de la justificación. La impunidad del aborto se encuentra sustentada, en este caso, en la necesidad de hacer prevalecer un bien, en esta situación la vida de la madre, por encima de otro bien como sería la vida del feto, y cuando estos entran en conflicto por circunstancias que no pueden ser resueltas por otro medio. Lo mismo sucede con el peligro para la salud que puede traer aparejado para la madre la continuidad del proceso de gestación. Entonces llegamos al segundo supuesto
del artículo 86, y en este caso estamos hablando del aborto sentimental. El inciso segundo lo que dice es que lo que se puede observar es que no es suficientemente clara, pues hace referencia a violación o un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Se ha discutido y mucho acerca de si lo no punible es el aborto practicado sobre una mujer idiota o demente que ha sido violada, o si también comprende los casos de violación independientemente de la condición mental de la víctima. De ser la primera posición, deberíamos llegar a la conclusión de que estaríamos en presencia de un aborto llamado eugenésico, mientras que de adoptarse la segunda interpretación, dos serían los supuestos y no uno. Primero, la de que cualquier mujer que ha sufrido una violación estaríamos en presencia de un aborto sentimental, y segundo, el de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente, que sería el aborto eugenésico. El aborto sentimental se denomina así al aborto que se practica sobre una mujer que ha sufrido una violación sin que sea necesario comprobar que la misma es idiota o demente. En otras palabras, frente a cualquier violación por la que quede embarazada una mujer de condiciones mentales normales, la muerte del feto se justificaría en razón de que se trata de un embarazo no deseado y cuya protagonista es en realidad un sujeto que actúa de modo ilícito. Y el aborto eugenésico sería el que se practica sobre una mujer idiota o demente que ha sufrido un atentado al pudor o una violación. Aquí el fundamento del supuesto normativo no sería la del caso del aborto sentimental de soportar un embarazo compulsivo y no deseado, sino de evitar que puedan nacer niños tontos, dementes o con severas deficiencias psíquicas en razón de una patología que posiblemente pueda heredarla. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL, ¿no es cierto?, ha procedido a clarificar en forma totalmente precisa, al menos para la interpretación jurisprudencial, que el texto del artículo 86, inciso 2 del Código Penal, contempla los dos supuestos referidos, tanto el aborto sentimental como el eugenésico, que autorizan la práctica del aborto por parte de médicos diplomados. En tales supuestos no es punible el aborto practicado por médicos diplomados con consentimiento de la mujer, no requiriéndose autorización judicial previa para que el mismo pueda ser practicado, y ni siquiera la existencia de una denuncia formulada en tal sentido, quedando satisfecho el requisito de acreditación de la violación con una simple declaración jurada de la víctima o de sus representantes legales acerca del origen y causa del embarazo. Es por eso que en varias provincias, ¿no es cierto?, han establecido protocolos de actuación a los fines de allanar el acceso a la prestación del servicio de manera gratuita por los hospitales públicos. El supuesto del artículo 87. El artículo 87 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que con violencia causar un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuera notoria o le constare. En nuestro sistema la interpretación no es pacífica. Se ha dicho al respecto que existen diversas posiciones. La primera de ellas que se trata de un aborto causado con dolo indirecto, ¿no es cierto?, según lo entiende Eusebio Gómez y el doctor Jorge Bompadre, para quienes el aborto es una consecuencia directa y necesaria del ejercicio de violencia sobre una mujer embarazada, por lo que el resultado lesivo de aborto es previsible para el sujeto activo, quien asume el riesgo a pesar de la representación que el mismo se hace. Segundo, contiene una especial forma de aborto culposo, Díaz Emilio, José Peco, Mario Derigo, dado que a tenor del texto legal el autor no actúa dolosamente, por ende se trata de una figura culposa. El tercero de supuesto sería que dicho texto consagra lo que podríamos llamarse o entenderlo como aborto preterintencional, entonces que consiste en un dolo inicial de lesiones
y en un resultado atribuible a título de culpa. Y en cuarto lugar, se trataría de un supuesto de delito preterintencional, pero con dolo eventual, en el aborto causado. En la posición, ¿no es cierto?, de los autores tradicionales de derecho penal argentino, como sería Ricardo Núñez o Fontán Balestra. Habría aquí una composición entre un dolo inicial caracterizado por el ejercicio de violencia y una consecuencia que es el aborto imputable a título de dolo eventual. El suscripto comparte el criterio sustentado por el doctor Alejandro Taza, que no coincide, ¿no es cierto?, con estas posiciones. Para el citado autor se trataría de, en realidad, una figura especial compuesta por un actuar violento por parte del autor que puede ser lícito o ilícito y que tiene como consecuencia la producción de un aborto. Por eso él ha resuelto llamar, ¿no es cierto?, a este supuesto como un aborto no intencional o un aborto no propuesto, como un modo especial de aborto que se origina en una conducta violenta, legal o ilegal, dolosa o culposa, y que produce una consecuencia no querida, representada en el caso por el hecho del aborto. Tal consecuencia es imputable, ahora sí, al autor, a título de culpa y más precisamente bajo la forma de culpa consciente, ya que el estado de embarazo le es conocido o por lo menos es notorio. Pero no se puede hablar de un aborto preterintencional porque no necesariamente el acto tiene que tener origen en una conducta o propósito delictivo, tal como sucede en el caso del artículo 81, inciso primero, apartado A del Código Penal. Por esto, ¿no es cierto?, el citado autor propone lisa y llanamente que en la actualidad se debería eliminar del catálogo de delitos contenidos en el Código Penal a fin de sustituirla por otra que consagre la punibilidad del hecho cuando se produjo un aborto a raíz de la imprudencia o negligencia del autor, eliminando de tal modo las dificultades interpretativas que se han reseñado anteriormente. Más allá de la opción a una postura dogmática en los sentidos señalados, cree que independientemente de la denominación que se le otorga a esta figura, lo importante es establecer las condiciones de su aplicabilidad, ¿no es cierto?, al caso concreto. Ello sucederá entonces cuando se acredite el ejercicio de violencia de cualquier clase o índole sobre una mujer embarazada, que el estado de embarazo le conste al autor de las mismas o sea notorio, que se produzca el resultado lesivo para la vida del feto y que estas violencias ejercidas hayan sido idóneas y conducentes para arribar a dicho resultado. Tenemos el aborto también causado por la mujer. Este supuesto se encuentra regulado en el Ordinal 88 del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiera en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. La circunstancia de que toda la actividad ejecutiva provenga de la mujer encinta no excluye que en el delito puedan prestar su colaboración o ayuda otras personas. Tales son aquellos que la instigan, que le proveen de los medios necesarios, le instruyen sobre el modo de utilizarlos o de cualquier otra manera hacen posible o facilitan la comisión de ese delito. En el supuesto de este artículo, entonces, se advierte el caso de cuando es la propia mujer embarazada la que ejecuta el hecho típico o la que consiente que otra se lo cause. La tentativa de la propia mujer no es punible. Se ha creado así una causa personal de cancelación de la punibilidad que solo opera a favor de la mujer, que como tal queda impune. El próximo tema a tratar será el delito de lesiones.